Muy buenas tardes. María José Gil, diputada regional del Partido Popular, gracias por acompañarnos en una tarde tan especial. Buenas tardes a todos y hoy especialmente a todas vosotras, porque marzo se tiñe de morado. Especialmente le vamos a dar nombre de mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres resilientes, mujeres que desde el calor de sus hogares, desde rincones donde tuvieron que mover hilos en silencio, escondidas, mujeres valientes que un día decidieron dejar de esconderse. Todas ellas hicieron que estemos un pasito más cerca de ocupar el lugar que nos merecemos, de ser referentes en economía, en política, en cultura, de poder dirigir un país sin estar a la sombra de ningún hombre y, ¿por qué no?, elegir ser madres y amas de casa con el reconocimiento del esfuerzo y el sacrificio que ello supone para nosotras. Hoy no es una conferencia más. Hoy abrimos en Aluex un nuevo bloque temático muy especial. El mes de marzo lo dedicamos íntegramente a la mujer, bajo el lema Orgullosas de ser nosotras, porque en Aluex queremos, y así lo hacemos cada día y aún más durante todo este mes, colaborar con el compromiso de poner a las mujeres en el lugar que siempre han merecido. Un mes para reconocer, para visibilizar, para agradecer el papel fundamental que todas ellas han desempeñado y siguen desempeñando en nuestra historia y en nuestra sociedad. Permítanme, antes de continuar, hacer un pequeño agradecimiento breve pero sincero a las instituciones y entidades que hacen posible este ciclo de conferencias: la Diputación de Albacete, la Fundación Global Caja y la Tribuna de Albacete, por su constante apoyo y compromiso. Gracias por acompañarnos siempre. Y ahora sí, centremos la mirada donde hoy queremos ponerla. Ellas, nuestras mujeres, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Hablar de mujeres no es hablar de un colectivo concreto, es hablar de progreso, de transformación social, de justicia, es hablar de futuro. Es reconocer el esfuerzo callado de generaciones que sostuvieron hogares, economías y comunidades. Es valorar el liderazgo que hoy se ejerce en todos los ámbitos: el académico, el empresarial, el social, el cultural y el político. Desde Aluex hemos querido que este mes sea un espacio de reflexión y también de orgullo. Orgullo de ser mujeres, orgullo de contar con mujeres que abren camino, orgullo de aprender de ellas. Y no podíamos comenzar mejor que con una mujer que representa formación, liderazgo y compromiso con nuestro territorio. Nos acompaña esta tarde Aurora Galán Carretero, decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se articula su trabajo en torno a la sociología del trabajo, la arqueología industrial y la perspectiva de género. Queremos destacar también su participación en la Cátedra de Igualdad, Género y Diversidad Clara Campoamor. La conferencia que inaugura este mes lleva por título Mujeres en territorios rurales, motores del cambio social. En ella abordará una cuestión esencial para nuestra tierra: el papel decisivo de las mujeres en el medio rural. Mujeres que emprenden, mujeres que generan empleo, que sostienen redes sociales, que lideran proyectos culturales y económicos, que fijaron población y que muchas veces son el motor del cambio en contextos marcados por la despoblación y la desigualdad de oportunidades. Hablar de mujer y mundo rural es hablar de resiliencia, de innovación silenciosa y hablar de futuro, porque sin ellas no hay desarrollo sostenible ni cohesión territorial posible. Desde Aluex queremos que este mes sea también una invitación a reconocer lo avanzado, pero sin olvidar lo que aún queda por hacer. Aurora, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a Aluex por esta invitación, por este comienzo de este mes tan intenso
con estas conferencias específicas y directas hacia las mujeres y hacia visibilizar precisamente a las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. Y quiero agradecer especialmente a Juanjo Caravaca, que lo conocí allí por el año 97, allí por Osa de Montiel, trabajando precisamente en el ámbito rural en aquel momento. Tengo que hacer una pequeña aclaración porque ya no soy decana de la Facultad de Relaciones Laborales desde hace unos 8 o 9 meses. Ahora soy subdirectora del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, pero aún así, bueno, pues eso sí, siempre implicada de alguna u otra manera con la actividad y el trabajo desde el ámbito de la sociología del trabajo y también desde la sociología del género. Bueno, la imagen que tenemos aquí yo creo que representa mucho, ¿no? Es bastante identificativa, ¿no? Esta mujer con la llave, estas de las típicas casas antiguas y que era la que tenía la llave realmente y la que controlaba, a la que tenía que acudir todo el mundo, ¿no? Para acceder a las casas. Bueno, pues eso también significa ese trabajo, esa posición que ha tenido también de resiliencia, ha tenido de soporte vital de las familias y que yo creo que a lo largo de la conferencia de hoy me gustaría que también se pueda ver. Aquí. El contenido de la tarde se va a desarrollar en 4 grandes ámbitos con unas conclusiones al final. Primero, explicar un poco las investigaciones previas y las que estamos haciendo ahora específicamente, una serie de conceptos claves que yo creo que son relevantes para determinar el enfoque que le estamos dando a estas investigaciones y entender mejor los procesos en el ámbito rural, en el territorio rural. Y las transformaciones en este mundo, ¿no? A través para mí hay 2 atalayas que son esenciales. No se puede analizar exclusivamente el trabajo de las mujeres sin analizar la vida, ¿no? Como un todo. Las mujeres en la industria agroalimentaria específicamente, que son las investigaciones en las que estamos trabajando en estos momentos, y una serie de conclusiones. Parte de las conclusiones que presentamos hoy, también hablaremos de algunas de las cuestiones que ya se están viendo en otras más, parten de investigaciones financiadas por el Instituto de Estudios Albacetenses a lo largo de varios años y específicamente en la zona de Campo de Montiel y la Sierra del Segura, lo que se llamaban Zona City, que eran inversión territorial integrada, que estuvieron hasta el 2020. Eso quería decir que tenían una situación de preeminencia para conseguir algún tipo de ayudas en determinadas infraestructuras que son tan necesarias en el mundo rural. Otra de las investigaciones, perdonad que me estaba liando con el ratón, es el de las champiñoneras, el análisis de las condiciones laborales de las mujeres en la industria agroalimentaria. Si en las anteriores investigaciones nos centrábamos, como vamos a ver a lo largo de la tarde, en mujeres empresarias o mujeres que inician algún tipo de autoempleo dentro del mundo del trabajo, aquí nos centrábamos también en esta investigación que está terminada, pero no estamos precisamente terminando de publicar y de presentar en diferentes lugares que próximamente se hará, ¿no? En este caso sería también analizar cómo, y que va a ser el avance de la siguiente investigación, cómo las mujeres trabajan al final de la cadena agroalimentaria y en qué condiciones de trabajo lo hacen. Y esta es la que estamos realizando en estos momentos, que es una investigación financiada por el Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nos centramos, como digo, en esas condiciones de trabajo, tanto de las mujeres que están también al final de la cadena como empresarias por seguir la continuidad anterior, pero también con esas operarias que están al final de la cadena de trabajo en los espacios de producción del champiñón, del vino, que es un sector masculinizado predominantemente, y por supuesto el queso, ¿no? Las queserías donde tienen un papel fundamental y donde existe un mayor número de mujeres trabajando.
La metodología que hemos seguido para estas investigaciones se centra evidentemente en una búsqueda exhaustiva tanto de las estadísticas, los datos oficiales, que son los que visibilizan, ¿no? Esos datos nosotros, desde el punto de vista de la investigación social, para nosotros evidentemente hay que posicionar, hay que situar el contexto en el que nos encontramos y los datos y la cuantificación es esencial, ¿no? Para poner el foco en lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Para eso hemos hecho una búsqueda tanto en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el INE, bueno, en diferentes investigaciones y también recoger las políticas públicas que inciden precisamente en estas mujeres, ¿no? En este trabajo de estas mujeres. En total, llevamos ahora mismo unas 55 entrevistas en profundidad, porque para nosotras es muy importante la recogida de los testimonios orales, ¿no? Decía Beatriz Webb que más allá de las frías estadísticas, los testimonios orales enriquecen precisamente y nos dan una visión de primera mano de las situaciones que se están produciendo realmente. Para nosotros, yo me he criado en el ámbito cualitativo desde los años 90 en el grupo de investigación Charles Babbage de investigación en ciencias sociales del trabajo y para mí el análisis cualitativo, que a veces está un poquito denostado, para mí desde luego es esencial precisamente para pulsar y conocer las realidades sociales. Si no parece que nos quedamos en esto que decía Beatriz Webb de las frías estadísticas, ¿no? Vamos a ver una serie de conceptos, muy brevemente, 3 conceptos, pero que creo que son muy importantes, porque a partir de esta dicotomía que ha existido a lo largo de los años, ¿no? Entre el mundo rural y el mundo urbano, lo que llevamos reivindicando ya desde hace tiempo es el concepto de territorio. El concepto de territorio tiene un análisis interdisciplinar que analiza con una perspectiva diferente, social, económico, político, cultural, que permite no poner esas fronteras geográficas como tales, sino que permite tener en cuenta también esas relaciones, esas interacciones que se producen también con el mundo urbano y que hoy están tan presentes, ¿no? Otro del concepto es la perspectiva de género. Para nosotras es un elemento esencial. La perspectiva de género que han utilizado desde hace muchos años Marcela Lagarde, bueno, hay muchas autoras y que nos habla precisamente de contemplar no desde un punto de vista androcéntrico, desde un punto de vista exclusivamente desde el hombre, la historia ni los procesos sociales, sino verlo desde la perspectiva de los hombres y de las mujeres, porque evidentemente son los que configuran esos contextos sociales. Y siguiendo a Crenshaw, uno de los conceptos esenciales que ha avanzado mucho en esta perspectiva de género es el concepto de interdisciplinaridad, que se me ha ido. No, interdisciplinaridad, no, interseccionalidad de género. Que estaba pensando en la interdisciplinariedad de antes y se me ha ido, disculpad. ¿Qué significa esto de la interseccionalidad de género? Si veis ahí este diagrama, vemos que hay polos opuestos, ¿no? La imagen estereotipada, que también utiliza el algoritmo, que sabéis en otras muchas acepciones, es hombre, blanco, 40 años, delgado, con una cierta situación económica, ¿no? Bueno, cuando analizamos desde la interseccionalidad de género vemos que hay polaridades y que eso significa también cómo se estructuran las clases sociales y se fraccionan diferentes categorías sociales. Esto quiere decir, por ejemplo, que como hay una contraposición entre las mujeres blancas, las mujeres de color, las que tienen una posición económica privilegiada, las que no lo tienen, las que viven en zonas rurales, las que viven en zonas urbanas, las que son migrantes, las que no lo son. Evidentemente hay una serie de categorías que van a establecer el porqué, no únicamente desde la perspectiva más clásica de hombre y mujer, sino analizarlo desde el contexto social en el que se sitúan, con todos sus espacios y todas la brecha de género, la brecha digital, por ejemplo, con el tema de la conectividad, que veremos después. Evidentemente, esto es fundamental para analizar el análisis de las mujeres rurales hoy en día.
Y por otro lado, otro de los conceptos que para mí son esenciales distinguir, mis alumnos que están allí seguro que lo han oído, es el concepto de empleo y trabajo. Y tiene mucho que ver con esto porque el empleo podríamos decir que es toda la actividad que tiene una recompensa salarial y el trabajo es toda actividad física o mental, pero no tiene por qué ser recompensada económicamente. Y ahí situamos, desde luego, mucho del trabajo femenino, fundamentalmente el trabajo de cuidados, todo el trabajo, por ejemplo, también en asociaciones, por ejemplo, es muy importante. Y el concepto de división sexual del trabajo es cómo se divide la sociedad, con trabajos de hombres y de mujeres. No voy a entrar en los conceptos clásicos, simplemente decirlo porque me interesa mucho cómo ha ido evolucionando este concepto de división sexual del trabajo, partiendo de los conceptos de producción y reproducción dentro de las feministas más clásicas, ¿no? Que era el trabajo doméstico y el trabajo productivo fuera del hogar, y dónde se posicionaban hombres y mujeres en ese trabajo. Una autora que a mí me gusta mucho, se llama Miriam Glucksmann, establece lo que se denomina la organización social total del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se tengan en cuenta todas las actividades, distinguiendo precisamente ese concepto de empleo y trabajo. Todas las actividades que se desarrollan en el ámbito social son consideradas trabajo y, por tanto, esas diferencias se tienen que establecer claramente y se tienen que poner en valor y se tienen que visibilizar, ¿vale? Le doy al ratón siempre. Bueno, pasamos a la evolución, ¿no? A las mujeres. ¿Cómo ha ido evolucionando el trabajo de las mujeres en un contexto rural, contexto agrario fundamentalmente? Y por eso me gusta titular Entre la vida y el trabajo. Si nos fijamos en los años 70, 80, por no ir más allá, sabemos que la explotación agraria estaba constituida casi como una dinámica de autoabastecimiento, de explotación agraria familiar, donde cada uno, mujer y hombre, tenía un determinado papel, pero donde la titularidad de la tierra, que es uno de los elementos que ha cambiado en los últimos años, estaba fundamentalmente en manos de los hombres, ¿no? Las mujeres en esa actividad pues, agraria o ganadera, en función del lugar donde nos situáramos en esa España, era considerada exclusivamente una ayuda familiar, no era un trabajo visible. Llevaban todo a la vez, el trabajo de la casa, el trabajo de ayudar en el campo, pero no era un trabajo reconocido, ¿no? Visiblemente. ¿Qué sucede en esos, más adelante, ¿no? En esos años, en los años 70 y 80, empieza a aparecer una estrategia familiar analizada por Sarah Warthor y luego otras investigadoras españoles como Luis Camarero Rioja o Rosario San Pedro, que hablan de la estrategia familiar basada en la construcción del género. ¿Qué significa esto? En los años 70 y 80 se empieza a analizar un fenómeno social muy interesante. Y es que fundamentalmente las madres, mujeres, empiezan a incidir en sus hijas el hecho de que lo que les espera en el mundo rural no va a ser positivo, no van a tener una salida y les insisten en que se vayan a estudiar fuera, ¿no? Sarah Warthor decía que las mujeres votan con los pies, en el sentido de que se iban de las zonas rurales para conseguir un futuro mejor a través de la educación. ¿Qué sucedía? Que los hijos eran los que heredaban los negocios familiares, fundamentalmente, ¿no? Aparte de que la propiedad de la tierra. Y las hijas se enfocan en esa educación y las que se dedican precisamente a enfocarse en la educación son un grupo interesante, pero fundamentalmente la salida de las hijas era el apoyo a la economía familiar o bien en los negocios que existían en esos territorios rurales y también en el tema de los cuidados, ¿no? Donde siempre, desde luego, la presencia femenina ya sabemos que está muy presente. En un testimonio que decía una trabajadora textil precisamente de Osa de Montiel, decía: yo a mi hija le estoy diciendo constantemente que su padre trabaja en el campo y yo cuando trabajo en la costura y cada uno tenemos nuestro trabajo y el suyo ahora es estudiar. Así que clave los codos, que para coser o para irse al campo
no hace falta estudios, pero para sacarse una carrera en condiciones, y yo me gustaría, no sé, lo que ellos quieran, pero que saquen algo, que tengan, con lo que tengas un futuro, no sé, como menos trabajo que el nuestro y más recompensa que el nuestro, ¿no? Esto que se recogía era algo que era patente en aquellas primeras investigaciones que hacíamos en el año 2007, ¿no? De esa primera investigación que hacíamos, que no la he contado, que era mujeres jóvenes y esposas trabajadoras en las zonas rurales de hoy. En los años 90 y el año 2000, las características de los mercados de trabajo rurales son poco dinámicos, nivel de diversificación mínima, cualificación baja. Las oportunidades de acceso al mercado de trabajo extralocales y la movilidad de los trabajadores pues, producen una segmentación precisamente del mercado de trabajo una vez más. La segmentación, en esa segregación horizontal, nos encontramos con mujeres que empiezan a trabajar en la industria agroalimentaria, pero fundamentalmente como operarias, ¿no? En esas queserías, en el textil y el calzado, precisamente con ese inicio de localización. Encontramos en aquellos años, digo de los años 2000, que empezamos aquellas investigaciones, nos encontrábamos talleres, luego con la liberalización de los mercados de 2005, muchos talleres textiles se cerraron en Castilla-La Mancha, pero en aquel momento esos talleres textiles eran fundamentales porque soportaban también la economía de muchas de las familias y era donde se situaban muchas mujeres e incluso encontramos que trabajaban en una cadena de subcontratación importante para Zara, que ahora ya sabemos cómo está funcionando, ¿no? En servicios de turismo rural y los hombres en negocios familiares, la agricultura fundamentalmente y la construcción. ¿Qué sucede? Que en el año 2008, con la crisis de la construcción, esto también lo hemos estudiado en el grupo de investigación, sucede una expulsión del mercado de trabajo fundamentalmente de los hombres que trabajan en la construcción y lo que Jesús Oliva y María José Díaz llamaban commuters de la construcción. La zona de La Mancha, específicamente, empezaron que en ese momento de nuestras primeras investigaciones eran zonas muy ricas donde las familias consolidadas tenían por lo menos a 1, 2 o 3 hombres de la familia que tenían una economía muy ventajosa, empiezan a destruir el empleo precisamente por la crisis de la construcción y empieza a haber un vuelco ahí y que otras compañeras más han estudiado con un concepto que se llama reentrantes, cómo los hombres se han incorporado luego a los estudios, sobre todo medios, para intentar incorporarse nuevamente al mercado de trabajo. Bueno, lo digo de manera muy sintética porque si no, no. Y sí que quería coger en esto de las estadísticas que decía al principio, pues algunas de ellas para contextualizar un poquito, ¿no? Y realmente, específicamente del mundo rural, pues realmente el trabajo que se está haciendo de manera fantástica es por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y este diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural, que ahora recientemente han sacado uno específicamente del mundo agrario, plantea muy bien cómo es la demografía, y algunos de los datos más interesantes que se plantean, ¿no? Y aquí se puede ver la pirámide de población de hombres y mujeres. En este caso son desde el año 2009 y 2020, que es el censo lo que tenemos más cercano, que encontramos cómo se observa claramente esa reducción en la base de la pirámide, ¿no? Esos hombres y mujeres que están desapareciendo del mundo rural y cómo sí que es cierto que hay unas ciertas edades a partir de la edad de los 50 años que tienen una presencia mayor precisamente en esos territorios rurales. Uno de los datos que sí que quería traer es precisamente el nivel de estudios, para intentar analizar y comprobar aquello que decíamos antes, esa salida de las mujeres del mundo rural, sobre todo en aquellos años. En este caso se puede observar en este gráfico cómo hay un número importante de mujeres, la mayoría de 20 a 49 años, que tienen esa tendencia de estudios superiores y que tiene que ver precisamente con el salto cualitativo de los años 80 y los años 90 de esas mujeres que salieron a estudiar fuera, como se decía habitualmente, ¿no? Y la población más joven tiene también
un 31,7 estudios superiores frente al 26,1 de los hombres. A partir de la edad de los 50 son los hombres los que tienen mayores estudios. Yo creo que visibiliza muy bien, ¿no?, la cuestión. Aquí algunos datos del mercado de trabajo del año 2011 y del año 2021. ¿Vale? Los vamos a ver de forma más pormenorizada aquí. La baja tasa de empleo de las mujeres, con 56,8% si se compara con el total nacional, que es un 65,7%, y que también si lo comparamos con los datos de 2011, estos serían los datos del 21, se observa también cómo hay grandes diferencias. El trabajo de las mujeres rurales es más inaccesible. La tasa de empleo femenina es del 51,6% y la masculina del 60,6%. La tasa de desempleo, como se puede observar también, es del 22,2% y se invierte, en este caso, mujeres se invierte en el 21%, 17,4 mujeres y 25,9 hombres. Y desde luego esto se va a analizar, hay un elemento muy importante que es otra de las grandes crisis que hemos sufrido hace poco, ¿no?, el tema del COVID, ¿no?, y cómo eso ha afectado también en el mercado de trabajo. Y me gustaría resaltar dentro de la tasa de inactividad el trabajo doméstico de las mujeres no remunerado con un 64,4% y únicamente el 6,3% de los hombres en el trabajo doméstico, ¿no? En los sectores de ocupación nos encontramos con la importancia en los territorios rurales del sector servicios. En este caso nos encontramos con que en el año 2011 es el 78,5% y en el 21 un 50,3%. Las mujeres están sobre representadas en los salarios inferiores, ahora ya con el salario mínimo interprofesional esto ha mejorado. Existe una segregación horizontal todavía, igual que existe en el resto de la sociedad, desde luego en los territorios rurales también está presente, y existe una segregación vertical. Otra de las cuestiones que hemos observado es como en las industrias agroalimentarias, fundamentalmente, que es lo que estamos investigando en estos momentos, los puestos de trabajo de menor nivel, de las operarias básicas, siguen siendo mayoritariamente mujeres en determinados contextos. Y sin embargo, los jefes, ¿no?, por decirlo, los jefes de sección, son hombres en su mayoría. Mujeres asalariadas, mayor que los hombres asalariados y yo creo que muy importante también, los hombres en un 68% trabajan por cuenta propia y un 32% las mujeres. Bueno, datos, ¿no?, que son necesarios para contextualizar, ¿no?, aunque parecen un poco áridos, he tratado de hacer solamente 4 importantes. ¿Pero qué nos lleva todo esto? Pues a explicar una serie de hechos que están todavía presentes en la sociedad. Hay una feminización de la salarización, una masculinización del empresariado rural, aunque esto se está transformando. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo están presentes y es muy importante que se van incrementando conforme vamos avanzando en el grado de ruralidad de las poblaciones. A ruralidades más pequeñas, esas situaciones están mucho más presentes. Y luego hay unas diferencias de tiempo, hay investigaciones varias. Lo hacía el Instituto de la Mujer del Ministerio hace ya años, el Instituto Nacional de Estadística y demás, sobre los usos del tiempo. Bueno, pues los usos de tiempo diferentes de hombres y mujeres determinan que las mujeres están muy presentes todavía en el trabajo doméstico y de cuidado y los hombres en las tareas extradomésticas, con una mayor presencia, por ejemplo, en el ocio, en el tiempo libre, y que todavía, a pesar de los avances, hay mayor ascetismo doméstico. Por tanto, los cambios sociales pasan por las bajas tasas, por resumir, bajas tasas de natalidad, con peligro de relevo generacional. Sabéis que este es uno de los grandes problemas que se están enfrentando en estos momentos también en el mundo agrícola, ¿no? Como, aparte de la natalidad, evidentemente, cómo existe, cómo esa
esos jóvenes no quieren continuar también de futuro, ¿no? Y ese es un problema importante también para la conservación y el sostenimiento de muchas agroindustrias y también de los propios territorios, ¿no? La masculinización en edades laborales más activas, una feminización del envejecimiento del mundo rural, disminuye, igual que sucede en el territorio nacional, no solamente en el rural, el tamaño del hogar. Continúa la feminización de los cuidados, aumenta el nivel de estudios de la población rural en general y disminuye la brecha de género debido precisamente a esos cambios. Y continúa la presencia de las mujeres, sobre todo en la universidad. Continúa esa huida ilustrada que decía Luis Camarero, Rioja y Rosario San Pedro. Y lo que hemos detectado precisamente a través de nuestras investigaciones es que nos hemos encontrado con un retorno ilustrado. Esto es bien interesante. ¿Es mayoritario? No. ¿Pero es significativo? Sí, es muy significativo. Porque, lo vamos a ver ahora, son mujeres que han estudiado precisamente fuera y por una serie de motivaciones que ahora explicaré, han decidido volver a las zonas rurales. Y pasamos precisamente a la industria agroalimentaria. Bien, ¿por qué nos centramos, ¿no?, en la industria agroalimentaria y por qué le damos título al último de los proyectos, ¿no? Las cadenas de valor en la industria agroalimentaria son esas cadenas de valor mundiales en un mundo absolutamente globalizado, donde la producción se encuentra estructurada en diferentes cadenas que va desde los grupos de distribución, marcas, supermercados, y que ejercen un estrecho control en todos y cada uno de los procesos, pero también fundamentalmente en la materia prima y en la recolección de la materia prima. Para eso se crean una serie de agencias certificadoras que hacen que, conforme vamos bajando en la estructura, las especificidades y las exigencias que se tienen precisamente para esas mujeres y hombres empresarios del mundo agroalimentario son cada vez más complejas, por decirlo de alguna manera. Esas cadenas de valor se constituyen desde una fase productiva, como decía antes, que trata de la explotación del cultivo o el producto, una fase de agregación de oferta, es decir, el primer procesado que se realiza, la fase de distribución, que puede ser tanto a nivel nacional o internacional, la fase de transformación, porque en algunos casos todavía sufre otro proceso de transformación, y luego la venta al consumidor, minoristas, mayoristas, intermediación. Por ejemplo, en el champiñón veíamos claramente, por poneros un ejemplo concreto, ¿no?, en el champiñón veíamos claramente, por ejemplo, que al final de las cadenas de valor se encontraban fundamentalmente las mujeres, que eran las que trabajaban en las mantas de champiñón, estas que hemos visto antes en una de las fotografías, y eran las que estaban al final de la cadena de valor, ¿vale? Y además, a su vez, había diferentes empresas, pequeñas explotaciones, que además proporcionan a una gran empresa los productos y las materias primas, y que luego esas materias primas, en función de las demandas de los grandes supermercados, voy a decir marcas, Mercadona y demás, son las que establecen precisamente la presión en función de los productos que tenemos. Evidentemente, para todo eso hay un proceso de trazabilidad, se llama. Ese proceso de trazabilidad es fundamental. Hay que controlar en cada momento que el producto cumpla con todos y cada uno de los requisitos de la cadena alimentaria y en función de los principios de calidad, para que el consumidor final lo haga exactamente, o sea, llegue en perfectas condiciones, ¿no? Vale, esto, como vamos a ver con algunos testimonios de las mujeres que hemos entrevistado, supone un esfuerzo agregado si además están trabajando o quieren trabajar desde el punto de vista, una llaman natural, otro llaman ecológico, ¿vale? Donde todavía los principios de exigencia son muchísimo mayores, evidentemente. En el contexto, muy brevemente, no voy a decir todo esto, hay una serie de políticas públicas que están incidiendo en cómo funcionan todas estas dinámicas, ¿no?
los Leader y Proder de los años 90, la Agenda 2030 en estos momentos, en Castilla-La Mancha específicamente los programas de desarrollo rural, los fondos regionales, las medidas contra la despoblación y muy importante ha sido la creación del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, con uno de los elementos importantes relacionados con la aplicación de la titularidad de la tierra. Hemos detectado que hay un incremento de mujeres titulares de la tierra. En Castilla-La Mancha, Albacete ha tenido un incremento importante en ese sentido, con lo cual se supone que en ese caso vamos por buen camino. Y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Y, además, con relación a las políticas públicas, específicamente agroalimentarias, está la estrategia europea de la granja a la mesa para precisamente acortar, que es uno de los importantes, acortar la cadena alimentaria, precisamente para que los intermediarios, esto que se está demandando ya por parte del campo, no se queden con mucho de ese dinero. El plan de digitalización agroalimentario, que es otra de las cuestiones importantes, y el Pacto Verde, que engloba todas estas acciones. Asegurar los ingresos justos, incrementar la competitividad, reequilibrar el poder de la cadena alimentaria, acción contra el cambio climático, protección contra el medio ambiente, por el medio ambiente, conservar el paisaje y la biodiversidad, relevo generacional, esto que hemos estado hablando anteriormente, las zonas rurales vivas, protección de la calidad de los alimentos y la salud y el conocimiento y la innovación. Claro, en este contexto, y es importante muy brevemente, en 5 minutos, explicar todo esto, porque este es el contexto en el que nos estamos moviendo en el mundo rural y fundamentalmente en esa industria en transformación de la industria agroalimentaria. Pero volviendo a ese retorno instruido que veíamos previamente, ¿por qué las mujeres no solamente trabajan en la agroalimentaria, pero nosotros estamos estudiando esto? ¿Por qué retornan a los territorios rurales? Primero, elementos endógenos como anhelo por lo rural, los lazos familiares, las expectativas laborales de la localidad, la calidad de vida, incluso el cuidado de padres, que aquí no lo he puesto, y madres, en muchos casos también, ¿no? Exógeno, también huida de la complejidad de la ciudad, malas experiencias laborales, también vidas rotas en algún momento, como son estrategias familiares, ¿no? O parejas rotas que lo que hacen es también devolver un poco, ¿no?, al mundo rural. Pero también una expectativa de una alternativa a otra vida, mucho más sostenible, mucho más ecológica, ¿no? Esto lo hemos encontrado con gente que ha vivido fuera, en Madrid, Barcelona y demás, y que de repente ha vuelto a los pueblos, pero no solamente de esos nuevos pobladores de los que otra gente hablan, no solamente volviendo a sus lugares de origen, incluso sin conocer zonas rurales específicamente, y que han apostado precisamente por elementos ecológicos, ¿no?, y están trabajando en ello, ¿no? Bueno, decía, por ejemplo, una emprendedora, ¿no? A partir de ahora voy a ir contando un poco los testimonios porque yo quiero traer un poco esos testimonios de estas mujeres. Y decía, bueno, pues yo me he dado calma y libertad. Y obviamente hablamos de despoblamiento y todo eso, pero el despoblamiento de antes con el de ahora no tiene nada que ver. O sea, yo estoy aquí, tengo mi coche. Si me apetece salir una noche en Murcia, me cojo mi coche, me voy, salgo con mis amigos, tengo internet. Que ahora mismo una cosa es estar aquí pues sin nada, ¿no?, en medio. Esta mujer tenía una granja de gallinas específicamente, ¿no? También emprenden en territorios rurales por las transformaciones de las pautas de empleo femenino y la complejidad también del mundo urbano, como decíamos antes. Y una motivación de incrementar su economía y la de su familia y otras ausencias de otras alternativas laborales. Por ejemplo, la mujer nos decía, ¿no?, es una emprendedora de turismo rural en este caso, decía, los miedos siempre al principio eran los de no poder pagar. Y aquí os lo voy a resumir, el planteamiento que hacía era mucho de herencia de la madre. Decía, si no tengo dinero no lo compro, hasta que no tenga dinero no invierto, por eso voy haciendo partes de la casa poco a poco, hasta que no cumplo con eso no lo hago, ¿no? Esto habría que mirarlo ahora, ¿no?, con todo lo que sucede también a nivel financiero. Uno de los hándicaps importantes a los que se enfrentan es la burocracia, ¿no? Esto es algo que estaba muy presente.
en todas las entrevistas, no solamente, porque hemos hecho también entrevistas a hombres, no solamente mujeres, sino en general a los hombres, pero específicamente las mujeres, ¿no? Decía, te ponen solo pegas, impedimentos. Mi tío me dijo, la gallina, no te preocupes, que yo te enseñaré. Dice, si consigues pasar la burocracia, si consigues pasarla, vamos para adelante con eso y con todo lo que haga falta, ¿no? Y lo consiguieron finalmente, ¿no? Uno de los elementos que hemos encontrado es precisamente la importancia de la cercanía de la administración. ¿Y cómo se materializa todo esto? Pues precisamente con la importancia de los técnicos locales, los agentes de empleo, los agentes de los centros de la mujer, los agentes de salud, evidentemente de todo, en este caso específicamente aquellos que trabajan directamente con estas mujeres, ¿no? Los técnicos de los CEDER, de los Centros de Desarrollo Rural, que les informan de manera clara, ¿no? Y decían, lo único que ahora sí que me han ayudado, pedí una subvención de acción local, del Grupo de Acción Local, que son precisamente los Centros de Desarrollo Rural, y entonces me dieron me concedieron la subvención, que me ha costado Dios y ayuda, gracias a la asesora. La asesora precisamente era una de estas técnicas, ¿no? Y luego también se encontraban con pues problemas a la hora, sobre todo en temas de ecología, con puesta al día, ¿no? De determinadas normativas en cuanto a información. Por ejemplo, ellos están acostumbrados al agricultor de siempre, al ganadero, a lo de siempre. Y ahora ya no es igual, porque estamos en un momento de mayor ecología y mayor diversidad. La distancia, la rigidez burocrática y financiera de las políticas públicas y cómo en este caso también a veces se cansan, ¿no? de luchar contra todo esto. Y luego el tema de las cadenas globales, ¿no? Por ejemplo, había una ganadera que decía, fatal, pues fatal, porque, o sea, a nivel administrativo da lo mismo que sea García Vaquero, que seas la empresa que ellas tenían. O sea, yo necesito 3 personas para poder llevar la documentación y aún así no la llevo en regla. Porque es que te piden hasta cuántas cagarrutas caga la cabra. Yo no estoy detrás del culo de la cabra viendo cuántas le caen. Claro, pero porque al final esta mujer resulta que directamente había unas crías, habían comido una hierba que no debía y le había salido mal el análisis de la trazabilidad de la que estábamos hablando. Y estaba pues bastante molesta porque habían echado para atrás toda su producción ganadera de leche. Imaginaros el disgusto que tenía, ¿no? En cierta medida es normal, pero a ellas, desde luego, pues no les hace nada de gracia. Yo tengo lo que es la ganadería y es ahí donde está la gallina industrial. Entonces, yo tengo que pagar por ecológico, una certificadora que me certifique, que me haga auditorías de que mis productos están en condiciones, cumple los requisitos para poder tener la certificación como ecológico por la Unión Europea, ¿no? Cómo lo viven. Otro de los grandes problemas son las infraestructuras. La problemática muy similar en cuanto a transporte, territorio. El territorio no aísla solamente a través de la dificultad de moverse por las carreteras, ¿no? O los caminos. En zonas rurales, por ejemplo, de montaña, pues las dificultades también, evidentemente, son mayores independientemente de la inversión que se está haciendo. Y es que también eso afecta al aislamiento. Decía una mujer, entrevistándola, y le preguntaba, ¿qué es para ti ser mujer rural? Y decía, para mí ser mujer rural es tener el coche con gasolina, y más hoy con gasolina, en la puerta de mi casa para poder moverme en un momento determinado. Pero si a esto le aplicamos la interseccionalidad de género y nos encontramos con una mujer que no tenga carnet de conducir o que no tenga coche o que no tenga unas determinadas características porque precisamente tiene una clase social diferente, nos encontramos que todavía tiene que depender del autobús de turno que pase en determinados momentos o determinadas condiciones, ¿no? Y eso produce todavía un mayor aislamiento. Es un poco la diferencia entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. Es decir, tú sales por la puerta y te han barrido la calle en una ciudad, sin embargo, en un pueblo, por ejemplo, pues no, la mayoría de las veces te lo barres, ¿no? Mira, otro de los temas importantes, precisamente con esa política de digitalización de la que hablábamos y que se está llevando a cabo de manera insistente en el mundo agroalimentario, es la digitalización, ¿no? La importancia de la digitalización para evitar precisamente la brecha digital
en territorios rurales y de hombres y de mujeres, evidentemente, pero hay un paso previo y es la conectividad. Cuando vamos a determinadas zonas rurales, nos encontramos que esas infraestructuras todavía no están presentes y que aíslan, ¿no? Esto que se decía en algunos pueblos, ¿no? Te ayudamos a pagar la casa, te ayudamos tal, y conectividad, porque evidentemente estamos ante un mundo globalizado y cualquier trabajo ya, precisamente si se hace con teletrabajo a partir de la pandemia, evidentemente es fundamental. Y decía una emprendedora agroganadera, mira, yo el tema de la cobertura, y además con eso he padecido y he sufrido, yo creo que 4 o 5 años. Yo ya no sé cómo hablar. He hablado con el ayuntamiento, vaya, no lo he quitado, de AINA. Y he hablado porque por esta red de aquí, de la carretera, pasa fibra, igual que pasa por aquí debajo, pasa todo lo que es el tema del riego, todo lo que va a Murcia, el famoso trasvase. Políticas públicas de corresponsabilidad. Bueno, decía una representante política que hay que favorecer la conciliación, que hay que apostar, porque también hacemos entrevistas exploratorias para situar el sector y situar el contexto social, y también educar en corresponsabilidad y en esa manera de favorecer el arraigo fundamentalmente de las mujeres en el mundo rural, porque una de las cosas que siempre se plantean de cara al despoblamiento es precisamente el arraigo de las mujeres. Y claro, se les echa otro peso más encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al fin y al cabo no, pero es que además os tenéis que arraigar al territorio como si no dependiera de ellas solas. Dependen de contextos familiares, dependen de una serie de recursos, como son infraestructuras que no he nombrado y porque estaba relacionado solamente con agroalimentaria, pero sería la educación, serían las cuestiones de sanidad, serían todos los elementos que permiten que una mujer, un hombre decidan elegir un territorio rural para vivir en plenitud, como cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué sucede con la corresponsabilidad? Las estrategias familiares que se plantean en el mundo rural son fundamentales. La familia es el soporte fundamental hoy y siempre. Y también las vecinas. Decía una mujer, mis hijos son de todo el vecindario. O sea, en el sentido de que al final échale un ojo, o te la quedas, o te la llevas. Y son esas redes familiares y esas redes vecinales las que ayudan también a ese soporte, ¿no?, de una actividad fuera. Porque decía aquí esta mujer, ¿no? Aquí la mamá tiene que seguir siendo mamá, el papá tiene que seguir siendo papá, porque el mundo rural está estructurado de esta manera. Y decía una de las técnicos que no he traído aquí, no hay guarderías hasta determinados años, ¿no? Y tenemos que crear precisamente esas infraestructuras porque se anima a las mujeres a trabajar, pero tienen que existir esos recursos. Y otra de las mujeres de agroalimentaria decía, pues mira, conciliando la vida laboral de la siguiente manera. Cuando uno sale por la puerta, se reía, el otro se tiene que quedar en casa. Porque si no, todo el salario también se va por la ventana, ¿no? Si tenemos que contratar a una tercera persona para poder subsanar todo esto. Pasamos directamente a las conclusiones. Para dar tiempo precisamente a que haya un cierto debate y preguntas, y además quiero poner un vídeo cortito de 5 minutos si es posible. La desagrarización del mundo rural, ha habido una serie de cambios de la empleabilidad, del trabajo femenino y del emprendimiento, ha modificado las relaciones familiares y esto también es un hándicap para la administración en determinados casos, porque se están creando nuevos sistemas de familia y además una nueva división sexual del trabajo, ¿no?, mucho más equilibrada, precisamente por estos cambios que se han producido. Para entender la industria agroalimentaria es necesario analizar el anclaje agrícola y ganadero de mujeres y hombres que hoy siguen trabajando en él, ¿no? Las cadenas de producción están marcadas por la trazabilidad de los productos y de las comercializadoras y el sector turístico rural está alimentado por la huerta y la granja de la zona y cada vez tiene más tintes ecológicos y naturales o creativos en ese sentido, ¿no? Estudiar a las mujeres rurales de esta industria trata de la división sexual del trabajo, de las estrategias familiares de arraigo, de segregación ocupacional de género, territorial y ocupacional.
La perspectiva de género, precisamente para poder, yo lo planteaba el otro día presentábamos en el Ministerio de Industria precisamente una revista sobre los 50 años del estado de bienestar y participábamos nosotras con un capítulo específicamente sobre mujer y mundo rural y le decíamos directamente ahí al ministro que es fundamental que existan investigaciones sociales que definan claramente la información de lo que está sucediendo realmente en los territorios para poder diseñar políticas públicas que realmente trabajen y traten de modificar las situaciones de diferencias sociales que existen, porque existen todavía, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva de género es esencial. Yo he puesto aquí como una opción política. Yo creo que no es una opción, es un trabajo que se tiene que hacer de una manera categórica, ¿no? Y precisamente para comprometernos a un cambio en todo esto. Las mujeres que nos hemos encontrado a veces desconocen parte de las ayudas y sus posibilidades para el desarrollo de sus actividades. ¿Qué sucede? Por un lado, desconocen estas ayudas y por otro lado, les aturulla mucho esa burocracia, ¿no? Por los requisitos, por esas respuestas a veces no tan comprometidas que se esperan en algún momento. Y es fundamental para conseguir avances la adecuación de políticas públicas transversales, ¿no? En todas y cada uno de los ámbitos, ¿no? Cuando hay que seguir trabajando en eso que se llama transversalidad de género, en todos los aspectos, porque muchas veces las políticas sociales es igual que se diseñan puestos de trabajo o igual que se diseñan empresas, están diseñados con ese elemento algorítmico que os decía al principio, ¿no? Los algoritmos hoy por hoy siguen funcionando también sin esa perspectiva de género. De ahí muchas investigaciones apuntan precisamente a que los técnicos con perspectiva de género tienen que estar en el diseño de algoritmos. Pues igual con las políticas públicas, porque si no nos encontramos con modelos masculinizados y con una serie de características sociales que son como la normalización de la media, ¿no? De lo que sucede en la sociedad, y la diversidad precisamente de hombres y de mujeres en plural se pierde. Por tanto, hay que hacer política desde abajo para eliminar la asimetría entre las necesidades de las demandas sociales. Una de las investigaciones que estamos realizando con un plan nacional sobre desarrollo local precisamente trabaja sobre todo esto. Cómo hay que tener en cuenta uno de los conceptos que por un lado se está impulsando de una manera clara y por otro lado pues tampoco se está obviando de una manera clara. Y es el concepto de participación. La participación social. Aquí estamos hablando de agroalimentaria porque he querido pegarlo al terreno para darle voz a estas mujeres, pero la participación social en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida. Y esa participación social en la cultura, en la economía, también como lideresas o líderes en espacios de asociaciones o políticos, es fundamental en ese sentido, para romper precisamente con esa asimetría. Y por último, dentro también del mundo agroalimentario, lo llevo a lo general, pero seguimos con estas conclusiones del mundo agroalimentario, difícil separación de actividades productivas y reproductivas, hoy por hoy todavía a veces. Las mujeres rurales se han ido visibilizando y ocupando su posición como agentes de cambio en el desarrollo rural, pero sin abandonar su función de reproducción social, sin abandonar el espacio doméstico. Esta doble jornada o triple jornada de la que se ha oído hablar mucho en el mundo urbano, en el mundo rural se convierte en 3 y 4 en algunas ocasiones. Las mujeres que queda patente como que deciden crear su negocio parten de un contexto familiar a veces, esto es bien interesante, en el que las tradiciones permanecen, ¿no? Lo que han aprendido por parte de padres y madres que han tenido un negocio. Sobre todo esto se da mucho en el tema de las cárnicas, sobre todo en las pequeñas negocios, ¿no? Cómo el padre o la madre trabajaba en hacer determinadas actividades relacionadas con la matanza y cómo esas actividades también permanecen.
en estas mujeres. Y se incorporan a los nuevos negocios con ese retorno ilustrado, con el expertise del conocimiento adquirido por parte de las estrategias familiares previas, pero muchas de ellas con una formación. Lo estamos viendo continuamente, ¿no? Cómo van precisamente ocupando mayores puestos de responsabilidad en esas industrias más grandes, por ejemplo en la vitivinícola, ¿no? Enólogas, muchas mujeres están trabajando, por ejemplo, en el vino ya en enoturismo, relacionado con todo esto, ¿no? Con la industria agroalimentaria. Es decir, se están dando otros tintes que yo creo que son bien interesantes, que pueden modificar de manera clara de futuro el tejido productivo agroalimentario. Y por finalizar, no sé si me va a dejar, no, nos vamos a ir a... sí. Os he traído, he estado buscando un vídeo específicamente de Castilla-La Mancha, no lo he encontrado, pero me ha parecido un vídeo muy, muy interesante y que refleja mucho todo, casi lo que he estado explicando esta tarde. Es de la Comunidad Autónoma de Extremadura y son dos testimonios de mujeres que me parece, tres testimonios de mujeres que me parece interesante que se vea. Dura 4 minutos y medio, una cosa así, os lo voy a poner. Tuve el sueño, no sé si es muy utópico, de ver España otra vez verde, ¿no? Para mí España, bueno, pues está muy desertizada ya, la desertización está aumentando y esta forma de agricultura produce alimentos, regenera los ecosistemas. Tomé esa decisión y me vine aquí a ver qué hacía. ¿Qué emprendimiento aporta de novedoso? Pues la forma en la que se está plantando, que es con sistemas agroforestales sucesionales, en las que los frutales se plantan con especies forestales y hay muchísima diversidad de plantas. Tiene que ser una agricultura que regenere los ecosistemas. La vida se puede regenerar. Tenemos espacios altamente degradados y creo que la agricultura juega un papel súper importante a la hora de restaurar ecosistemas y de producir alimentos y de crear fertilidad en el suelo y de retener el agua y de crear vida en general. He definido el gallinero, estoy redimensionándolo. Me interesa investigar para ver cuál es la calidad nutricional que tienen los huevos de mis gallinas y cómo mejorarla. Una de las cosas que más feliz me hace es poder desarrollar mi proyecto aquí y aportar a Extremadura lo que Extremadura me ha dado cuando era pequeña y durante mi juventud. Yo soy una privilegiada pudiendo disfrutar del entorno en el que estoy y es una obligación para mí cuidarlo. Entonces, cuando pude cambiar de vida, nunca tuve duda de que mi vida se iba a desarrollar en el campo. El proyecto europeo Agro4 SDG responde al nombre en español, a la traducción agricultura, agroecología para los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el objetivo principal y el título al que responde el proyecto que vamos a desarrollar desde julio de 2023 hasta finales del año que viene. ¿Qué buscamos con este proyecto? Lo que buscamos es impulsar el emprendimiento en el sector de la agroecología entre mujeres y para mujeres. Las mujeres tenemos ganas y ahora mismo también tenemos una oportunidad muy buena de volcar esas ganas en algo concreto. Tenemos una capacidad organizativa extraordinaria. Tenemos una visión muy completa, muy amplia y muy global. Los retos que tiene la agricultura para enfocarse hacia la sostenibilidad pasarían por considerar el ecosistema como un todo. Es decir, ser conscientes de que un cambio en un aspecto, en un parámetro del ecosistema, en el suelo, cambia muchas otras cosas, influye en todo, hay que considerarlo como un conjunto, holísticamente. El mal uso de ese ecosistema produce desertificación, produce cambio climático, hay que hacer un cambio de parámetro que permita ser conscientes de que la sostenibilidad es vital para las personas.
La Extremadura rural me ha aportado muchísimo, me ha hecho más fácil el camino. Lo que me ha aportado el entorno rural y la gente de la zona es mucho conocimiento. También aprendo mucho con esas personas porque ellos me enseñan cuándo son los tiempos de plantar aquí, cuándo es la época de plantar patata, cuándo es la época de plantar los tomates, la época de plantar las coles. Entonces todo eso lo estoy aprendiendo con esas personas. Y luego que me encuentro pues bastante receptividad en cuanto al trabajo que estoy haciendo. La gente del municipio también está comprando las moras que cosechamos aquí, de nuestras moras de cultivo. A día de hoy la tierra necesita ser cuidada. La vida hay que aprovecharla así. Yo creo que hay que buscar oportunidades para que podamos hacer lo que nos hace feliz, que es lo que yo estoy intentando hacer y lo que estoy haciendo día a día. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno. Gracias a ti, Aurora. Si te parece, pasamos al eso, turno de preguntas. he tratado de reducir para... Tenemos tiempo, sí. Hay tiempo para que podamos, pues eso, compartir y... Pues si tienen alguna pregunta, van levantando la mano y me acerco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su exposición. Se ha referido al papel de la mujer en el medio rural de los años 70, los cambios que eso ha significado. Sí. Yo, si se me permite, quisiera referirme a la mujer en el medio rural anterior. Sí, 40, 50, 60. Y concretamente, claro, estoy hablando de nuestras abuelas o bisabuelas, en los casos, ¿no? En esos años, como también ha dicho usted, probablemente el marido, el abuelo o el bisabuelo, pues era quien llevaba la voz cantante porque tenía la titularidad pues, de las tierras. Esto es discutible en un sistema ganancial, pero en fin, no voy a entrar en eso. Pero efectivamente el abuelo o el bisabuelo era pater familias, era el jefe de la tribu, y esto es incuestionable. Pero el rol, el papel de la abuela y de la bisabuela era para mí tan esencial que me atrevo a decir que estamos en un régimen prácticamente de matriarcado. Es decir, nuestras abuelas y bisabuelas, aparte de que pues, una gran parte de ellas eran analfabetas, no habían tenido ocasión de estudiar suficientemente, pero y daban a luz pues, a 5, 6 o 7 hijos en aquella época. A pesar de todo eso, ellas cuidaron de la familia, cuidaron de los hijos, de la casa. Pero no solamente eso, sino que además, normalmente en las zonas rurales en las casas había un corral. El corral había gallinas, conejos, en fin, esto lo sabemos todos, ¿no? Pues cuidaban también del corral de los animales. Si había un huertecillo, pues también cuidaban de las plantaciones, de los frutos, y en algunos casos, que en mi caso no, porque mi abuelo era carpintero, no tenía tierras y demás, pero efectivamente, si había trabajos en el exterior, pues en el campo, también coadyuvaban en algunas series, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, el tema de la mujer en esos años realmente fue un trabajo esencial y que yo con esta programa simplemente lo que hago es lanzar un homenaje a nuestras abuelas y bisabuelas y decir que tenemos un débito muy serio con ellas. Gracias. Gracias. Pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que has dicho, menos con que era un matriarcado. Creo que es esencial, o sea, que ese trabajo, precisamente, pero era un trabajo no reconocido, un trabajo muy invisible y casi se consideraba parte de las tareas domésticas habituales, por lo que decías. Al final, pues había unos conejos, había unas gallinas y formaba parte del mundo rural en su conjunto y formaba parte de las paredes, por decirlo casi físicamente, ¿no? De las paredes de la casa, ¿no? En ese sentido. Pero que cumplían un papel fundamental, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que se trabajaba y trabajaban mucho y también no solamente dentro de esos espacios cerrados de domicilio, sino también en el campo, ¿no? Cuántas veces ayudaban
en las explotaciones familiares, pero sin embargo no estaba reconocido ese trabajo oficialmente, por esto que decíamos de las estadísticas anteriores, ¿no? Y estoy de acuerdo con que hay que hacerles un homenaje porque han trabajado mucho y precisamente yo creo que esas estrategias familiares de las que hablaba inciden en que como esas abuelas, porque así nos ha pasado también a todas, por lo menos nuestra generación, incidían en que estudiáramos para cambiar precisamente esas situaciones que existían, ¿no?, en las zonas rurales. Hola. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera es Dale. cómo se ve pues las mujeres en territorios rurales en un futuro como en 10 años, y la segunda es si todos estos proyectos pues pueden afectar, o sea, significativamente en la economía pues de la región y del país. A ver, estamos ante una situación de lo que a mí no me gusta, pero es una realidad, que la España vaciada, ¿no? La España en la que realmente todavía existe una mayor migración, ¿no? Decía al principio que estas mujeres de retorno ilustrado no son un porcentaje significativo en estas estadísticas de las que hablábamos, pero sí yo creo que son pasos importantes para plantear por lo menos una alternativa, ¿no? Pero es una cuestión importantísima el tema de las infraestructuras y recursos que existan en el mundo rural. Si no existen esos recursos a nivel educativo, como decía antes, salud, infraestructuras, carreteras, el tema de la digitalización, conectividad y demás, es difícil que mujeres y hombres vuelvan al mundo rural si no pueden desarrollar con plenitud su vida, ¿no? Debería ser precisamente esa elección. Entonces, dentro de 10 años, pues yo creo que no lo puedo prever porque esto es algo que no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que debe de ir por ahí, debe de ir precisamente por seguir trabajando en el mundo rural como una apuesta significativa, ¿no? Precisamente. Y sobre todo con este mensaje al final, ¿no?, de desarrollo sostenible, de cuidar precisamente lo que es tan nuestro y es esta tierra, ¿no?, a la que queremos, ¿no?, en este sentido. Hola, mi pregunta va a ser muy sencilla. ¿Crees que el problema de la despoblación rural se va a revertir? Pues yo creo que casi he contestado en paralelo a la otra persona que ha intervenido anteriormente, ¿no? Debe de existir precisamente pues, una política pública específica y es muy importante conocer las realidades sociales que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque si no es difícil que se pueda acertar. Esa percepción de política, pensar que las políticas al final provienen de la Unión Europea, ¿no? Alguien le ha interrumpido, perdonad un segundo. Pero el tema del cambio también, de crear desde abajo, desde la participación, de crear espacios de participación y crear política pública desde abajo, me parece esencial, porque es contar realmente con las personas que están interviniendo en el territorio, ¿no? Y evidentemente que esas políticas, si no se ha hecho antes, es fundamental que existan los objetivos de desarrollo, el Pacto Verde, todo esto es esencial, claro, para continuar. ¿Quién me hablaba? Es que no veo. Era yo, Aurora. Iba a decir si había alguna pregunta más. ¿No? Pues me voy a subir. Hablaba un compañero de Aluex de homenajear a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. Y en nombre de Aluex voy a ir más allá, porque cuando llega el mes de marzo, sobre todo cuando llega el día tan señalado en que celebramos el Día de la Mujer, en las televisiones, en los medios de comunicación, se vuelven a recordar esos grandes nombres de las mujeres que hicieron posible que hoy estemos donde estamos, pero no se pone tan en valor el trabajo de mujeres que como tú, que como todas esas mujeres que hacéis trabajos de campo, que hacéis investigación, que dedicáis vuestro trabajo, vuestra vida a poner en valor el trabajo de otras mujeres. Sin todo ese trabajo que no se ve,
y que muchas veces es olvidado, tampoco estaríamos donde estamos. Así que gracias, Madre Aurora, mía. no solo por esa compañía esta tarde aquí en la Diputación de Albacete, sino por el trabajo que pocas veces es reconocido y que nos beneficia a todas. Voy a pedir a Juanjo, a nuestro presidente, Vale. que nos acompañe en el escenario para hacerte la entrega de un pequeño obsequio en agradecimiento a tu participación en este ciclo de conferencias. Madre mía, Juanjo, lo hacéis todo a lo grande, ¿eh? Mientras se hacen la fotografía, les recuerdo que el lunes que viene seguiremos con más orgullo de mujer y lo haremos para escuchar la conferencia Las mujeres con discapacidad en el siglo XXI y lo haremos de la mano de Natalia Simón Medina. Gracias y buenas noches.